Hola, mi nombre es Vicente Costantini. Eh, este video en principio sirve como una presentación para que conozcan mi cara, para que comencemos y de una vez por todas con el curso. Tengo que empezar disculpándome por todo lo que llevó a comenzar con Teoría Literaria 3. La idea de esta presentación es hacer una comparación entre dos autores que han trabajado sobre el género, sobre la novela como género. Esto nos va a permitir, por un lado, situar un poco cuál es el debate de la teoría literaria en el siglo XX en torno a la novela como género. Por otro lado, nos va a servir después para contrastarlo con otro autor, que es Roberto González Echevarría, que dice cosas muy distintas a los dos autores de los que voy a hablar en este video. Esos dos autores de los que voy a hablar ahora son Georgi Lukács y Mikhail Bakhtin. Voy a empezar así entonces. Básicamente la idea de esta presentación es hacer una comparación entre estos dos autores. Georgi Lukács, de origen húngaro, pero que se desempeña y debate mucho con el ámbito alemán, hasta el punto de que a veces se publica su nombre como Georg, que sería la versión alemana del nombre Georgi, y Mikhail Bakhtin, un teórico ruso, ambos de los cuales han trabajado mucho sobre la novela como género, y sobre todo pensando en la novela europea como la referencia más fuerte del género novela. Vamos a plantear puntos en común y diferencias entre estos dos autores, en principio partiendo por un rasgo en común, que es que los dos pueden ser considerados autores marxistas, pero Lukács tuvo muchos cambios a lo largo de su vida con respecto a sus posturas, vamos a hablar de eso en unos minutos. Y Bakhtin, por otro lado, si bien se habla de los distintos periodos en su obra, no tiene quizás tanta diferencia con respecto a la manera en que él trabaja el marxismo, más bien las maneras en las que él trabaja sobre los textos literarios. Lukács, en cambio, tiene momentos, digamos, de un marxismo más ortodoxo y otros de un marxismo más heterodoxo, o lo que podríamos llamar un premarxismo. Los textos de los que voy a hablar en este video son, por un lado, una selección de un libro muy conocido de Lukács, que publica cuando era muy joven, se llama Teoría de la novela, un ensayo histórico-filosófico sobre las formas de la gran literatura épica. Es el segundo libro que él publica después de un primer libro de juventud que se llama El alma y las formas. Todavía no era el Lukács ortodoxo que vamos a ver, por ejemplo, en la década de 1930, que debate con un autor como Bertolt Brecht, que se inserta mucho en el debate del campo, digamos, intelectual europeo de esa época. Todavía es un Lukács, vamos a decir así, más hegeliano, premarxista, que no se alinea con lo que sería un marxismo ortodoxo, entre otras cosas porque no existía todavía la Unión Soviética. Piensen ustedes que las posiciones ortodoxas del marxismo llegan sobre todo a partir de la bajada de línea intelectual, digamos, que viene de la Unión Soviética, particularmente desde la década de 1930 en adelante, ¿no? Cuando Stalin entra al poder y las posiciones en torno a la cultura y el arte se hacen mucho más férreas y más duras. Precisamente enfrentándose, no de manera directa, porque eso hubiera implicado una persecución e incluso una eliminación, pero debatiendo o tratando de insertarse en el debate de ese tipo de marxismo sin enfrentarlo del todo, pero proponiendo puntos de vista alternativos, aparece una figura como Mikhail Bakhtin y otros dos autores que trabajan con él, que voy a mencionar ahora, que son, por un lado, Voloshinov, y por el otro lado,
Medvedev. Entonces, de Mikhail Bakhtin vamos a trabajar un ensayo que se llama Épica y Novela, acerca de la metodología del análisis novelístico, y que también ha sido traducido como La epopeya y la novela. Se publica en castellano en un libro que se llama Teoría y Estética de la Novela, que es una compilación muy posterior, pero si no me equivoco, este ensayo es de 1940, pero se publica bastante tardíamente. Sobre eso voy a avanzar un poco ahora. Entonces, volviendo un poco a lo que decía, me voy a meter muy lateralmente en esto, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para desarrollar lo que quiero desarrollar en este video. Esencialmente 3 son los autores que trabajan con Bakhtin, 2 de ellos mueren muy jóvenes, Medvedev y Voloshinov. En general se habla del círculo de Bakhtin porque hay una cuestión que no está del todo resuelta con respecto a quién escribió qué. Hay quienes piensan que Bakhtin era realmente el intelectual más importante de este grupo y que los otros 2 eran algo así como sus testaferros literarios, que solamente ponían su nombre y su firma, pero que en realidad los textos que estamos leyendo a nombre de Voloshinov o de Medvedev son de autoría de Bakhtin. Otros piensan que los nombres que figuran efectivamente reflejan quién los escribió y que en todo caso este grupo de 3 pensadores, intelectuales, teóricos, críticos o como ustedes los quieran llamar, se potenciaban a sí mismos, debatían cosas en común, pero finalmente después terminaban elaborando cada uno sus propios escritos. No está del todo zanjado este debate, sí puedo decir que a veces uno, por ejemplo, puede encontrar en algunas publicaciones el nombre Medvedev y entre paréntesis dice Mikhail Bakhtin. No me interesa demasiado meterme en esa discusión, de todas maneras el texto que nosotros vamos a trabajar aparece firmado con el nombre de Bakhtin, así que ahí ya no tendríamos problema porque sabemos que el autor, sin lugar a dudas, es Mikhail Bakhtin. Bakhtin es un autor que vivió mucho, al igual que Lukács, que fue muy prolífico, y es un autor que, en general fue descubierto de manera bastante tardía, sobre todo empezó a ser traducido de manera bastante tardía, por eso un texto como Épica y Novela, que es de 1940, se publica 30 años después, 1970. Entre otras cosas, esto tiene que ver con la cuestión de la censura por parte del estalinismo, o sea, hasta tanto estuvo Joseph Stalin en el poder en la Unión Soviética, era muy difícil sostener posiciones heterodoxas, mucha gente fue perseguida, asesinada o enviada a campos de concentración en Siberia para hacer trabajos forzados, y por lo tanto era bastante riesgoso arriesgarse a sostener posiciones que no eran las oficiales en esa época. Bakhtin tiene la suerte de que vive mucho tiempo, de que supera el estalinismo, después Stalin fallece y las posiciones en la Unión Soviética se empiezan a abrir un poco, y además lo empiezan a valorar y a traducir fundamentalmente los estructuralistas a partir de la década de 1960. Una autora como Kristeva, por ejemplo, lee a Bakhtin, lo traduce, y eso inaugura, vamos a decir así, un florecimiento de los estudios sobre Bakhtin. Hoy en día es uno de los teóricos literarios del siglo XX más importantes, prácticamente toda su obra ha sido traducida al castellano y a muchos otros idiomas, es insoslayable la importancia que tiene. Es más difícil hacer una síntesis de Lukács, pero esencialmente lo que puedo decir es que ha sido, digamos, bastante criticado y bastante famoso por los debates que sostuvo con diversos intelectuales, por ejemplo, con Theodor Adorno, con Bertolt Brecht. Ha sido identificado a veces con posiciones más ortodoxas del marxismo. Eso lo situaría un poco en la vereda de enfrente de Bakhtin. Y lo interesante es que incluso en el prólogo que ustedes tienen que leer, el de Teoría de la Novela, es muy interesante porque es un Lukács viejo,
criticándose a sí mismo, criticando las posturas de lo que uno lee en teoría de la novela. Paradójicamente y curiosamente, ese joven Lukács es el que rescatan sus enemigos. Por ejemplo, un teórico como Theodor Adorno rescata al joven Lukács y critica al Lukács más viejo, digamos. Entonces, es interesante, digamos, ver de qué manera va cambiando su pensamiento, sus posiciones, haciéndose un poco más ortodoxo en algunas cosas, sobre todo en sus visiones en torno al arte y la vanguardia, por ejemplo. José Amícola, que es un profesor que dio clases en La Plata muchísimos años y que tiene como uno de sus muchas virtudes saber ruso, tiene un libro que les recomiendo mucho, que se llama De la forma a la información, donde habla del formalismo ruso y también estudia a Bakhtin, y él divide la obra de Bakhtin en 4 periodos. Primer periodo de juventud, que va de 1919 a 1924, un segundo periodo que va de 1929 hasta la década del 30, en el cual se publica un libro muy importante que es Problemas de la obra de Dostoyevsky, que después Bakhtin va a reescribir. Un tercer periodo que va de 1934 a 1941, en el que él publica Épica y Novela, que es el ensayo que nosotros vamos a trabajar. Y un cuarto periodo que incluye, por un lado, el problema de los géneros discursivos, un ensayo que tal vez hayan leído en otras materias, y la obra de François Rabelais y la cultura popular en la Edad Media del Renacimiento, un estudio sobre Rabelais, que es un novelista francés muy importante, fundacional, y el libro de Dostoyevsky reelaborado. Yendo un poco a lo que nos ocupa, ¿de qué hablamos cuando hablamos de épica, de epopeya y de novela? Lo podemos escuchar en frases comunes, como por ejemplo, si decimos un asado épico, la epopeya de San Martín en los Andes, o ellos tuvieron un amor de novela. En general se habla de algo épico o de una epopeya cuando hay algo heroico involucrado, cuando hay algo memorable. Por otro lado, la idea de algo de novela nos indica sucesos con muchas peripecias, con muchos contratiempos, con muchas idas y vueltas. La épica y la novela son referenciales y es interesante que los utilicen para compararlos, porque son, vamos a decir así, durante mucho tiempo, los dos géneros más importantes y de importancia central en distintos periodos históricos. Si pensamos que en el mundo clásico, sobre todo en el mundo griego, la épica era el género más importante en términos de, no solo de narración, no solo en términos literarios, sino también hasta en términos didácticos. Homero se utilizaba para enseñar, cumplir una función didáctica, se utilizaba también como referencia educativa, se utilizaba como una especie de referencia, digamos, de sabiduría, ¿no? de enseñanza de vida. Y por otro lado podemos pensar que la novela se posiciona desde su surgimiento hasta llegar a una posición privilegiada, hasta el punto de que durante mucho tiempo la idea de consagración de cierto tipo de autores pasaba por escribir una gran novela. Muchos autores sufrieron ese peso, o tuvieron esa presión, esa idea de que para consagrarse como escritores tenían que escribir una gran novela. Aunque por ahí no fuera, a fin de cuentas, el género que los hacía más conocidos. Pienso en lo que le pasaba a un autor como Rodolfo Walsh, que nunca consiguió escribir una novela, pero si uno lee sus diarios, ve la presión y la intención todo el tiempo, el proyecto de escribir una novela que nunca escribe. Finalmente se dedica a otros géneros, tales como el cuento, el ensayo y sobre todo la crónica, con libros como Operación Masacre. Entonces vemos también el privilegio, la posición privilegiada que tenía la novela en esa época, que tal vez hoy sería más discutible, ya en el siglo XXI. Uno podría preguntarse por qué comparan Lukács y Bakhtin la épica y la novela. Tal vez hoy en día, cuando pensamos en la novela, tendemos a compararla con el cuento.
porque son dos géneros narrativos distintos con características diferentes entre sí. Me parece que la idea de comparar épica y novela les permite a Bakhtin y a Lukács reflexionar sobre, y echar un poco de luz sobre cómo funcionaba ese género en relación con su época y cómo funciona la novela en relación con la época moderna. Bakhtin dice una cosa que a mí me parece muy importante, que quiero mencionar, y que es que la novela, a diferencia de cualquier otro género que uno pueda pensar, es el único género moderno, y es el único género que surge con la imprenta. Mientras que el cuento, la poesía, el teatro, son géneros anteriores y que vienen de la oralidad incluso, o sea, no necesitaban una versión escrita. Después obviamente empiezan a surgir versiones que se ponen por escrito, pero durante mucho tiempo decía, subsistían apenas oralmente. La novela es el único género que necesita realmente de la imprenta, de la reproducción técnica de muchos ejemplares, y por lo tanto de la imprenta. Necesita de la escritura. Entonces, en eso también se configura como un género moderno. ¿Qué dicen sobre la épica y la novela en términos del mundo representado? Por un lado, Lukács dice que la épica representa para él un mundo completo que es homogéneo, y la novela representa una separación entre el arte y la vida. Distinta es la postura que tiene Bakhtin. Vamos a señalar también que Lukács tiene una visión sobre el presente de ese momento, lo que sería principios del siglo XX, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, bastante negativa, bastante pesimista, e idealiza bastante lo que es el mundo clásico griego. No es de extrañar entonces que la visión que hay sobre la novela sea un poco más pesimista o negativa. Bakhtin, por otro lado, es bastante crítico hacia la épica como género y tiene bastante optimismo sobre las posibilidades que ofrece la novela como género, posibilidades de liberación, por decirlo así, que ofrece la novela como género. Bakhtin sostiene que la épica tiene un pasado absoluto. ¿Qué significa esto? Él dice que desde el momento en que se empieza a narrar, ya la épica está en pasado, ya sucedió, y es un pasado que resulta lejano, es decir, es un pasado que resulta lejano hasta para la época de Homero. Ya en la época de Homero los sucesos y los hechos narrados ya eran viejos. Entonces hay una distancia que es insalvable entre el momento de narración y el hecho narrado. Vamos a ver en Lazarillo de Tormes todo lo contrario, hay una enorme cercanía entre el momento en el que yo te cuento la historia y el momento en el que los hechos sucedieron, porque es una autobiografía, es una narración autobiográfica en la cual cuenta los hechos de una vida. Entonces, no hay mucha distancia entre el momento en que yo te cuento mi vida y el momento en que sucedió. En la épica sería todo lo contrario, todas las historias de la épica son muy lejanas. La novela, por otro lado, presenta una zona de máximo contacto con la realidad, un poco como lo que yo decía de Lazarillo de Tormes. Siempre va a estar más cercana la novela, incluso una novela histórica, una novela que esté ambientada en un pasado muy lejano, produce la ilusión de una mayor cercanía con la realidad. Tiene como esa ilusión mimética, vamos a decir así. Con respecto a las influencias y la ideología, como ya dije antes, Lukács todavía estaba en una etapa que él va a llamar premarxista o hegeliana, influida por otros autores como Kierkegaard, Goethe, Schiller, Schlegel, Solger, muchos de los cuales no he leído. Eso es lo que él menciona en el prólogo. Lo que sí quiero señalar es que todavía no había, digamos, leído mucho a Marx, y esas posiciones las va a tomar más adelante, mientras que Bakhtin, por otro lado, se distancia de lo que sería, mientras que Bakhtin decía, se distancia de lo que sería el marxismo ortodoxo que se está llevando a cabo en la Unión Soviética en esa época, fundamentalmente porque en 1932 se habían publicado los manuscritos económico-filosóficos de
del joven Marx, de 1844, que planteaban que no necesariamente las condiciones estructurales, económicas o de base de una sociedad condicionaban la superestructura, la ideología, el arte. Es decir, se abría un poco la posibilidad de considerar que había una retroalimentación o una mutua influencia entre una ideología o entre la forma en la que se escribe una obra o se crea una obra artística. El marxismo ortodoxo, en cambio, y a través de una estética aburrida como la del realismo socialista, que es la que va a discutir y criticar mucho Brecht, y va a sostener un Lukács más viejo, sostenía que había que reflejar la realidad tal cual era, las condiciones sociales, políticas de la realidad. Entonces, podía haber una novela hablando de obreros que trabajaban en las condiciones en las que obreros trabajaban en una fábrica. Tal vez lo más cercano que tendríamos a eso en la literatura argentina sería el llamado Grupo de Boedo, por ejemplo. Bueno, con respecto a la forma, Lukács entiende que la épica es una totalidad y que incluso la fragmentariedad, el hecho de que por ahí no tengamos todos los episodios, es irrelevante porque funciona como un todo. Si uno piensa, por ejemplo, en la Odisea, la épica de Homero, efectivamente los que leímos la Odisea por primera vez, llegamos al final y dijimos, ¿y dónde está el caballo de Troya? Porque nunca aparece. La respuesta que se podría dar a eso es que en realidad seguramente había otras épicas que no se conservaron circulando en la época, piensen ustedes que esto era de origen oral, que sí contaban la historia del caballo de Troya. Y en segundo lugar, el pueblo griego no necesitaba que le contaran la historia del caballo de Troya porque ya la conocía. Entonces, desde el vamos, siempre la épica y después el romance, por ejemplo, como forma oral de poesía en la literatura española, o la épica española como el Cantar de Mío Cid, siempre partían de la base de que se contaban fragmentos. Cada cantar o cada episodio, digamos, era un fragmento de un todo. Y no siempre ese todo aparecía de manera completa, porque en realidad estamos hablando de una construcción colectiva, social, digamos, del saber. Es muy distinto de lo que sería un autor individual teniendo que escribir una obra determinada. Lo tiene que hacer esa persona. De Bakhtin, como yo decía hace un rato, él habla de pasado absoluto y distancia épica, que sería esa sensación que tienen los oyentes, tanto contemporáneos a Homero como posteriores, de que la historia que nos están contando sobre Aquiles, sobre Ulises o cualquier otro personaje de la Ilíada y la Odisea es insalvable con respecto a nuestro presente, sea el presente de los griegos en la época de Homero, sea el presente en Argentina en el siglo XXI. De cualquier manera sigue siendo una distancia insalvable y muy lejana. Con respecto al héroe épico y el protagonista de la novela, Lukács va a hablar de la relación de un alma con su destino y del héroe épico como alguien que está inserto en una comunidad. Y Bakhtin habla de el héroe no siendo otra cosa que su destino. Y en ese sentido es interesante el contraste, porque para Bakhtin esto es algo negativo. Bakhtin dice que los héroes de la épica son bidimensionales. Tienen solo dos dimensiones, que no son más que lo que vemos. Algo así se puede ver en el primer capítulo de un libro muy lindo, que es Mímesis, de Erich Auerbach, un capítulo que se llama La cicatriz de Ulises, donde Auerbach también sostiene un poco al estilo de Bakhtin, que los héroes épicos no son otra cosa que lo que vemos. Y como ejemplo de eso da el episodio en el que una sirvienta, una criada, descubre la cicatriz de Ulises cuando él está disfrazado de un viejo para que no lo maten los pretendientes, cuando regresa a Ítaca disfrazado de viejo para que no lo maten los pretendientes, la criada descubre la identidad de Ulises porque él tiene una cicatriz en el pie. Y en ese momento Homero retrocede y narra cómo se hizo esa cicatriz. Lo que intenta demostrar con ese fragmento Auerbach es que en el momento en el que te cuentan de la cicatriz, Homero tiene que retroceder y contarte la historia de esa cicatriz, porque no hay nada que no muestre la épica. Todo lo que el héroe épico es, tiene que ser mostrado. No hay nada más allá de lo que se muestra.
A diferencia de esto, si pensamos en el personaje de la novela, Lukács va a hablar de seres que buscan o de una personalidad solitaria y extraviada, y Bakhtin va a hacer énfasis en la diferencia entre el ser y el parecer. Esto nos interesa mucho para pensar en el Lazarillo de Tormes. Hay una enorme diferencia en lo que los personajes en el Lazarillo de Tormes son y lo que aparentan ser, lo que quieren mostrar a la sociedad. Lo vemos en el personaje que narra, en el narrador, el protagonista, que es Lázaro. Lo vemos también en un personaje como el escudero, que aparece en el Tratado Tercero. El escudero trata de mostrar o trata de aparentar más de lo que realmente es. Esta diferencia entre ser y parecer es fundamental para la novela moderna, porque siempre sugiere que estamos trabajando con un personaje, vamos a decir así, tridimensional, que es más que lo que vemos en el papel, que tiene una vida más allá de lo que podemos leer, y que tenemos que reconstruir nosotros como lectores la información que nos falta acerca de ese personaje. Va a haber momentos en los cuales no le vamos a creer al personaje de una novela, vamos a pensar que miente, vamos a dudar. Eso está desde la fundación de la novela. Piensen ustedes también no solo en Lazarillo de Tormes, sino también en Don Quijote, en el cual el narrador de la historia dice que nos está contando la historia a partir de un manuscrito árabe traducido. El narrador mismo dice que los árabes mienten y aparte es bastante dudosa la calidad de la traducción, por lo tanto todo nos lleva de segunda mano y todo lo que sabemos sobre Don Quijote es bastante dudoso. Entonces todo se pone, digamos, en duda. Con respecto al origen de los géneros, acá también hay diferencias entre Lukács y Bakhtin. Lukács dice que la épica de algún modo desemboca en la novela. Él parte de la distinción entre la distinción clásica de géneros de la épica, la lírica y el drama, que en realidad no es una distinción de Aristóteles. Mucha gente dice que esa distinción es aristotélica, en realidad esa distinción la hacen en el Renacimiento. Aristóteles no habla en la poética estrictamente de esta manera, o no divide los géneros de esta manera. Hoy en día tal vez sí pensamos en narrativa, poesía y teatro, o drama, texto dramático, texto narrativo, texto lírico, no sé si lo dije bien, texto narrativo, texto poético y texto dramático. Mientras que Bakhtin dice que la novela tiene un origen bastardo, un origen que viene de los géneros menores. Va a hablar de la sátira menipea, va a hablar de los diálogos socráticos. Él considera que la novela se opone a la épica, no que desciende de ella. Entonces tenemos también una diferencia porque a Bakhtin le interesa mucho esa idea de, él habla del pueblo, él habla popular, los géneros populares, que derivan en lo que sería la novela, que para él es un género popular, y más aún es un género que permite que el pueblo exprese, digamos, problemas o tensiones que existen socialmente, digamos. Bakhtin en ese sentido es bastante duro hacia la épica, porque la épica para él es la voz oficial, representa la voz del Estado, digamos. En ese sentido es interesante porque es bastante crítico, bastante negativo hacia la épica y bastante optimista hacia las posibilidades de la novela. Esto obviamente tiene que ver con el contexto del estalinismo. Entonces, volviendo a lo que yo decía, para Lukács la épica deriva en la novela, pero entre medio hay que pensar que hay eslabones intermedios, no es algo totalmente lineal. Piensen ustedes lo que sucede con la Divina Comedia de Dante, que es un poema narrativo que está a mitad de camino entre los dos géneros. Ya no es una épica, tiene muchas características que difieren de la épica, tiene un autor concreto, un autor que lo ha escrito, tiene características narrativas, los cantos funcionan como capítulos, funciona más fuertemente como totalidad con un principio y un fin, con un arco narrativo y cambios en el personaje, en fin, hay un montón de características que lo emparentan con la novela, aunque no sea una novela, y un montón de características que lo emparentan con una épica, aunque sea mucho más tardío que la épica. La Divina Comedia es uno de esos libros monstruosos e irrepetibles que marcan un poco un mojón o una marca a mitad de camino entre lo que sería la épica y lo que sería la novela. Por otro lado, Bakhtin va a hablar en relación con otros géneros
de la posibilidad de novelización y liberación de los géneros. Como dije ya varias veces, Bakhtin es muy optimista sobre las posibilidades que tiene la novela como género, y él sostiene, piensa, cree que en la medida en que surge la novela como género, eso potencia a los demás géneros, los noveliza, dice él, entre comillas, es decir, la poesía cambia, el teatro cambia, el cuento cambia en la medida en que surge un género como la novela, e incluso él piensa que la novela presenta una posibilidad de liberación. Si uno lee esto en paralelo con sus libros sobre Dostoyevsky o sobre Rabelais, va a ver que efectivamente él piensa que la posibilidad de incluir múltiples voces, lo que él va a llamar la polifonía en la novela, hace que este género sea esquivo de convertirse, o que haya menos posibilidades de que este género se convierta en apenas una voz oficial, digamos, una voz estatal, una voz represiva, digamos. Entonces, él piensa que de algún modo la novela es el género que va a permitir escapar a la censura, que era una preocupación muy grande en la época del estalinismo. ¿Cómo hacer para decir lo que yo quiero decir sin ser perseguido, sin ser asesinado? Volviendo entonces a lo que yo decía al principio, el contexto histórico es el de la Primera Guerra Mundial, en el caso de Lukács. Hay una difusión temprana de su obra, él tiene éxito desde joven, y va cambiando mucho sus puntos de vista. Basta leer el prólogo y contrastarlo con lo que dice en el texto, en los capítulos 1 y 3. Adorno, por ejemplo, como dije antes, va a rescatar al joven Lukács y se va a distanciar de un Lukács maduro como el de Problemas del Realismo. Y por otro lado, Bakhtin, digamos, que estaba bastante poco difundido en el contexto del estalinismo, y que pierde además a sus compañeros del círculo de Bakhtin en el camino, va a gozar una difusión tardía de su obra, sobre todo con las traducciones del estructuralismo francés. Y de ahí en adelante, en Argentina se lo ha difundido mucho porque tuvimos una difusión muy fuerte del estructuralismo durante los 60, 70 y después de la dictadura también, a partir de 1983 también. Así que Bakhtin sin duda es un autor que se puso de moda en la academia, en el ámbito académico argentino, y que es muy conocido y muy difundido. Un punto en común que tienen los dos, aunque sean tan distintos en otros aspectos, es que ninguno de los dos se ocupa del todo de las vanguardias. Uno podría hacerse la pregunta de cómo leer las vanguardias, y de algún modo ese problema queda fuera de Épica y Novela, el ensayo de Bakhtin, y queda fuera de Teoría de la Novela de Lukács. Por un lado, Lukács, ya más viejo, ya más grande, más maduro, va a reaccionar fuertemente contra las vanguardias históricas de principio del siglo XX. Piensen ustedes en el surrealismo, piensen ustedes en el dadaísmo. En la década del 30 se va a enfrascar en debates fuertes con autores como Adorno o Brecht. Ya en Teoría de la Novela tiene una predilección por las estéticas clásicas y por el canon consagrado. O sea, nunca dejó de ser en algún aspecto bastante conservador en sus puntos de vista. Hay un ensayo bastante conocido de Lukács que se llama Franz Kafka o Thomas Mann, Franz Kafka o Thomas Mann, planteado así como pregunta, ¿Franz Kafka o Thomas Mann? Y la respuesta que él da es Thomas Mann. Hoy en día cualquiera probablemente elegiría a Franz Kafka ante esa posibilidad. Franz Kafka probablemente fue el autor más perdurable de los dos, porque representa todo lo que sucedió de las vanguardias y del siglo XX para acá. Thomas Mann está mucho más ligado con una novela más decimonónica, digamos, del siglo XIX, la novela como totalidad cerrada, perfecta. Kafka está muy diferente, está muy lejos de eso. Las novelas de Kafka nunca terminan, están inconclusas, pero funcionan igual, porque el siglo XX se acostumbró a que las obras inconclusas funcionan igual. Y el siglo XXI también, ¿no? La idea de una obra abierta frente a lo que sería una obra cerrada. Entonces, ante esa pregunta, que Lukács responde como Thomas Mann, bueno, cualquier otro por ahí hubiera dicho Franz Kafka. Obviamente es una provocación lo que está haciendo Lukács, eligiendo a Thomas Mann. Bakhtin, por otro lado, yo creo que no elige trabajar las vanguardias porque se quiere desmarcar de lo que había hecho el formalismo ruso. El formalismo ruso había quedado muy pegado a las vanguardias históricas, sobre todo el futurismo ruso y el Saum, que eran dos
grupos vanguardistas contemporáneos al formalismo ruso. Y como el Círculo de Bakhtin critica algunas cosas del formalismo ruso, como sus antecesores, rescatan algunas cosas, rescatan algunos elementos, como el hecho de que ellos habían intentado fundar una ciencia literaria, un estudio científico de la literatura, pero por otro lado critican ciertas posiciones que tienen los formalistas rusos, fundamentalmente el no considerar la relación entre ideología y lenguaje, o ideología y texto, algo que después el formalismo tardío sí va a considerar, o sea, ellos mismos, los formalistas mismos, van corrigiendo sus posiciones, pero como ya entrada la década del 30, los formalistas rusos empiezan a ser perseguidos políticamente a causa de sus posiciones ligadas al vanguardismo, el Círculo de Bakhtin intenta tomar distancia de ellos y por lo tanto no trabajan sobre las vanguardias. Creo que además Bakhtin tiene la inteligencia de darse cuenta de algo, que es que en realidad lo importante no es tanto el corpus que vos trabajes, sino el modo en que vos lo abordes. Vos podés ser muy revolucionario tomando un corpus muy clásico. Vos podés hacer una lectura marxista o revolucionaria de un autor clásico o un autor ya consagrado como Dostoyevsky o como Rabelais. Entonces, Bakhtin entiende que para plantear lo que él quiere plantear no importa tanto el corpus, aunque obviamente va a elegir un corpus acorde a lo que él quiere decir, pero no va a necesitar trabajar solo con la vanguardia o con lo contemporáneo para llegar a las conclusiones que él quiere plantear. Lo revolucionario va a ser el enfoque, el modo de lectura de Bakhtin, no tanto la elección del corpus. Bueno, aquí tienen la bibliografía, y con eso cerraría este video. La idea mía es, por un lado, en otro video, hacer una presentación acerca de Roberto González Echevarría, lo que él dice acerca de la novela como género, y por otro lado, algunos videos, calculo que como mínimo voy a necesitar 2 más, para hacer un análisis de El Lazarillo de Tormes, el primer libro que les pedí que leyeran. Vamos a tratar de cruzar ciertas características del Lazarillo de Tormes con la teoría acerca de la novela como género, y obviamente también nos vamos a ocupar de un análisis más de contenido y de forma del Lazarillo de Tormes. Bueno, espero que como primer video les haya resultado útil, y bueno, nos vamos a seguir comunicando y espero que con más frecuencia que hasta ahora. Así que hasta la próxima.